Pues aquí tomándome un cafecito. Ahora el día 11 de abril de 2024 a las 10:30 de la mañana. Bueno, después de que hice mis tareas domésticas y sacudir el auto y prender la motocicleta y tomarme un cafecito, estamos listos para lo que Dios mande, ordene y mande. El café está muy bueno, pero pues, eh, vamos a ver qué es lo que sucede y en qué podemos distraernos un poco y buscar la manera de que ocupemos el tiempo que Dios nos tenga disponibles. El día lunes escribíamos sobre lo que pasaba a nivel de acontecimientos y hablábamos del comentario sobre el debate de los candidatos a la presidencia como punto número 1. Punto número 2, como el acontecimiento de la violación de la embajada mexicana en Ecuador por parte de Ecuador, violada la territorialidad de la embajada que pertenece pues a México. Y hablábamos de que en días posteriores Joe Biden se iba a pronunciar, pero pues vamos a ver qué resulta. Por lo pronto el café pues sigue haciendo de las suyas, dándonos. Pues respecto al punto número 1, se sigue comentando que el debate lo ganó Claudia Sheinbaum Pardo, representante de la coalición de Morena, y que pues ella lo ganó y se vio la debilidad de los otros dos contendientes, no porque no sean locuaces, sino porque repitieron lo mismo que han dicho. Y que se les notó nerviosos a los del partido PRIAN y del partido Movimiento Ciudadano, que es Álvarez Maínez y Xóchitl Gálvez. Pero pues bueno, y como un punto más reciente, punto número 4, se hacía notar la visita que
Claudia Sheinbaum Pardo le hizo a la Conferencia Episcopal Mexicana de Obispos en la Ciudad de México, y se anunciaba que posteriormente Xóchitl Gálvez les iba a hacer una visita también a los obispos, a la Conferencia Episcopal Mexicana. Y pues no se sabe, porque los obispos no se van a pronunciar a favor de ningún candidato, a favor de ningún candidato, porque no les conviene, no les convendría, ni en la función política de la Iglesia, pronunciarse en favor de ninguno, aunque los partidarios de los tres partidos políticos se confiesen como católicos y como obedientes de la Conferencia Episcopal Mexicana. Si acaso lo que llegó a decir Claudia Sheinbaum fue a decir que en México la labor de las iglesias, porque el Estado es laico, pero la labor de las iglesias es que cooperen educando a la juventud. Pues es obvio que la iglesia tiene que educar a la juventud en los principios. La Iglesia Católica y la Conferencia del Episcopado Mexicano tiene que educar a los jóvenes bajo los principios de la ley cristiana. Y de las otras iglesias, pues bajo sus principios, ¿no? Porque en México el Estado es laico y cualquier persona o sociedad puede profesar la religión que se ajuste a sus necesidades. Pero en este caso particular, como Claudia Sheinbaum Pardo se ha declarado como no católica, a lo mejor así le conviene, porque si sube a la presidencia con un perfil político y religioso, sobre todo con un perfil religioso, pues le van a empezar a echar tierra. Y supongo que quiere ir lo más neutro posible a una contienda electoral y a un resultado electoral que le favorezca. Lo único que se hace notar es que también sí religiosamente ya, como digo, se pronunció por no ser católica, y eso pues la pone en una posición media desfavorable en un pueblo que es digamos laico, pero 90% católico. El pueblo, la religiosidad del pueblo es por 500 años de la presencia europea en México, es católica. Y en sus principios de México, ya como país, que fue en 1821, se declaró como católica apostólica y romana, porque los estandartes de Morelos e Hidalgo, que aunque su lucha fue muy breve, porque los realistas los atacaron con mucho encono, y a Hidalgo lo sacrificaron
poco tiempo de que dio su grito de la independencia, a los 4 o 5 meses, duró su campaña militar. Y a Morelos, su campaña militar fue desde que se encontró con el cura Hidalgo en Charo, Michoacán, y lo mandó a mantener encendida la llama de la independencia hasta el 22 de diciembre de 1815 que lo sacrificaron en la Ciudad de México, por ahí cerca, al norte. Y los exhibieron como revoltosos, como pervertidores de la armonía no hispana, que no tenía nada de armonía. Era una serie de odios entre los mismos peninsulares, entre los mismos criollos, entre las mismas castas. Cualquiera quería llevar agua a su molino. Y un individualismo notable, aconsejado por los grupos masónicos, pero por fin, después de que muere Hidalgo, Morelos, los únicos que quedaban escondidos en la sierra eran Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, uno en Guerrero y otro en Veracruz. Y astutamente el michoacano no hispano Agustín de Iturbide, nacido en Morelia, lo que antes fue Valladolid, convocó principalmente a Vicente Guerrero y lo convenció para que se unieran lo que quedaba del ejército insurgente y lo que había del ejército realista. Lo convenció y juntamente entraron a la Ciudad de México en septiembre de 1821. Y pues ahí dicen que fue la consumación o el cese de la lucha armada entre insurgentes y realistas. Dicen que inteligentemente Iturbide acomodó las cosas para que se hiciera un imperio mexicano unido por las fuerzas insurgentes y las fuerzas realistas. Acomodó las cosas para que el Congreso, que se formó con líderes de ambos bandos, si se le puede llamar así, dicen que todo lo promovió un personaje monteagudo y que el pueblo en esas fechas salió a clamar popularmente: ¡viva el emperador Agustín de Iturbide! Y pues así quedó la cosa. Claro, el que había sido enviado por España, por el rey, pues venía enfermo, sin pertrechos de armamento, sin dinero, y pues no tuvo más opción que proclamar también a Agustín de Iturbide como primer emperador del Imperio Mexicano.
Agustín de Iturbide pues dijo, pues ni modo, ya me tocaba, ya me tocaba y, y se echó a cuestas el primer imperio mexicano, pero a lo mejor no sabía lo que hacía porque todo, todo lo pagaban de fiado, todo lo pagaban de fiado porque pues no había dinero en las arcas, ni de los realistas ni de los insurgentes. Y empieza la lucha política en las asambleas que dirigían el gobierno del imperio. Y empieza la lucha política de los centralistas y de los federalistas. Por supuesto que el rey de España, después de que su enviado, el virrey, defectó en favor de Agustín de Iturbide, pues no reconoció lo que hizo su enviado, el virrey, que murió a los pocos días de haber llegado a México, porque venía muy enfermo de España. Y pues nadie le dijo a Agustín de Iturbide en las que se metía y un hervidero político en esas asambleas y así estuvo hasta que el primer imperio pues no duró mucho y expulsaron a Agustín de Iturbide y lo mandaron a Europa con todo y familias, pero pues en Europa nadie lo pelaba porque en Europa no quieren el bienestar de América, quieren aumentar su economía de Europa a costa de todos los frutos que el Nuevo Mundo les aportara. Habría que ver qué grandes monumentos se hicieron en España a partir de los 300 años de colonia, a partir, digamos, de la colonia, porque se dice que América y la Nueva España financiaron el gasto corriente de España y financiaron la construcción de edificios a partir de la construcción de edificios en España a partir de 1521, empezando por la abundancia de regalos que Hernán Cortés le mandó a Carlos V para que reconociera su gobierno. Y se las acomodó Hernán Cortés y pues dijo, creo en Veracruz un municipio o algo así. Y le mandó un barco cargado de bienes, tesoros, por así decirlo, y pues dijo, pues este es el gallo, Hernán Cortés es el gallo para que gobierne esas tierras. Y a partir de 1521 hasta 1821, pues 3 siglos para ordeñar a la vaca que representaba a la Nueva España y a todas las virreinatos de América, no tan solo a la Nueva España. Y en Europa, pues como decíamos, no querían a Agustín de Iturbide. ¿Por qué no lo querían? Pues no lo querían porque él solo, sin que el rey lo nombrara emperador, él mismo dijo, como Napoleón allá
tiempos de Napoleón y el Papa. Dijo: yo mismo ¡paz!, me acomodo la corona de emperador y háganle como quieran. Y Agustín de Iturbide, pues por sus pistolas se hizo emperador, y en Europa lo vieron como un gesto pues, de que se mandaba solo. Y cuando llegó a Europa desterrado de México, pues en Europa pues no lo pelaron tampoco. Y al poco tiempo se dio cuenta pues que era un traidor al rey de España, ni más ni menos, porque la misión del virrey que llegó a México en esos tiempos de 1821 vino con el propósito del rey de España de que Agustín de Iturbide y toda la milicia de la Nueva España se pusiera a las órdenes del virrey, porque era el que traía, el que traía el mandato de que pusiera orden en la Nueva España. Creo que se llamaba Juan O'Donoghue, el virrey. Y pues Agustín de Iturbide en Europa se vio como un traidor, yo solo, me mando solo, yo soy el emperador de México. Y cuando llegó ya a Europa desterrado de México, pues allá nadie lo tomó en cuenta. ¿Y a qué iba a Europa? A abandonar su país de nacimiento y su imperio. Pues así fue. Y dijo: pues no, yo me regreso a México, pues allá está mi pasado en México. ¿Y qué hizo? Pues se vino y entró por Tampico, y dicen que como era muy buen jinete, la gente empezó a sospechar de: ay, ¿quién es este hombre que maneja también la cuestión de los caballos y monta muy bien? Y pues hizo notar, porque lo que es no se puede ocultar. Y mandaron al Congreso mexicano, que estaba reunido o tenía sede en la Ciudad de México, mandaron: aquí anda un hombre y no faltaron las lenguas que dijeron: pues es el emperador Agustín de Iturbide. Y el Congreso de México había estipulado que tomó medidas para que si pisara territorio mexicano Agustín de Iturbide fuera ipso facto inmediatamente ejecutado, porque venía a traer venía a alborotar y a quitar la poca armonía que tenía México. Y pues no faltaron las lenguas y dijeron: es Agustín de Iturbide, pues agárrenlo y fusílenlo, sin necesidad posiblemente de un juicio siquiera sumario, porque la orden ya estaba dada por el Congreso mexicano. Y bueno, pues así las cosas, ¿qué le vamos a hacer? El primer imperio mexicano se acabó, pero los que habían formado asamblea política en México entre federalismo y conservadores, pues estaban en un movimiento que no tenía ni pies ni cabezas, porque no había dinero. Todo se lo habían llevado a España para que España financiara sus luchas y no lo invadieran los franceses, no lo invadieran los ingleses, no lo invadieran otras fuerzas. Pero pues donde no hay dinero, hasta el César pierde. Y en México ya estaban hasta el copete de surtirle al padre malcriado
ya estaban hasta el copete. A Hidalgo le embargaron 3 haciendas que tenía. Y pues Hidalgo no tuvo más que gritar, no otra opción más que gritar y decir, no, pues ni modo, vamos a matar gachupines porque pues estos no tienen consideración ni madre. Y pues desgraciadamente así fue. Y la iglesia pues no iba a defender a los insurgentes ni tampoco a los realistas porque los conocía. La iglesia se mantuvo al margen. La iglesia católica, porque la iglesia católica era la única tolerada por la colonia. A México no podían entrar, a la Nueva España y a México no podían entrar gentes que no fueran declaradas católicas. No podían entrar otras religiones, ni los judíos, ni nada, pero pues entraban. Pero había una orden de que todos los pobladores de América Hispana tenían que ser católicos. Desde la Nueva España hasta la Patagonia, incluidos los portugueses, porque la orden del Papa era que, y del el rey de España, pero el rey de España que actuaba por órdenes del Papa, era que el Nuevo Mundo fuera católico. Nada más que a los 100 años de que entra Hernán Cortés a México, después de 100 años los británicos, allá por 1600 y tantos, empezaron a hacer grupo. Pues decir 1670, digamos. Empezaron a hacer grupo y ya tenían tan buen grupo por cuestiones políticas con la Gran Bretaña o con el Imperio Británico o como se le quiera llamar. Empezaron a hacer un grupo opositor que se quejaba de los impuestos sobre el té y sobre otros productos, y que pues, los ingleses también, como los españoles, querían nomás fregarse a los estadounidenses y que las ganancias todas fueran para Inglaterra. Y eso no les pareció a los estadounidenses o a los ingleses, y pues formaron un grupo también, y en 1776 se liberan de Inglaterra, no con cierta facilidad, porque en realidad los ingleses todos eran labradores. Los únicos medios cultos eran los que estaban en la corte inglesa. Y hubo muchas luminarias, pero la mayoría eran agricultores y no sabían ni pelear en tierra, ni el mar. Si acaso tenían el ejemplo de tanto pirata inglés que asolaba los mares del Atlántico, robando a los cargamentos de barcos españoles y portugueses. Furbamente los esperaban a la entrada del estrecho de Gibraltar, y ahí les daban crán al principio, porque luego que sabían de dónde, establecieron colonias en las Bermudas, en Jamaica, frente de las costas de Colombia, y ahí mismo en saliendo de la Nueva España, en saliendo de Colombia, en saliendo de Venezuela, pues ahí mismo los asaltaban, y los españoles pues como mansitos, porque eran comerciantes, no eran guerreros. Los españoles en tiempo de Colón no eran comerciantes, si acaso, y descubridores, pero no eran guerreros, ni tenían la maña de asaltar a cuanto barco se viera ahí medio desprotegido. Y los ingleses sí,
Era su único modo de vida de los ingleses, asaltar barcos de origen español o de origen portugués. Y la cosa se les puso más bueno cuando se arregló el tornaviaje de que los navíos o los barcos españoles llegaban hasta Filipinas, pero no sabían cómo regresar a la Nueva España o a México, porque no se había descubierto los vientos que soplaban para empujar la nave y llegar a la Nueva España o a México. No lo sabían hasta 1570 con Andrés de Urdaneta, un marino y monje español, dicen que vasco, y que se vino, y que se vino, dijeron, ya todo lo que llegaba a Acapulco y se trasladaba a Veracruz, y luego todo lo que se juntaba de México y de Perú y de Colombia y todo, los cargaban los navíos a los navíos españoles y iban repletos de riquezas de América, y los reyes de España lo único que estaban esperando era que llegara el barco español para que todas las riquezas que llevaba sirvieran para hacer construcciones nuevas por 300 años y para fortalecer su milicia para que no los invadiera Inglaterra y para que no los invadiera Francia. Y pues así duraron chonchamente 300 años, y de favorecer a América ni más paloma nada. Si acaso la iglesia hizo un montón de iglesias a base de mucho sudor de los indígenas, porque por los monjes también no son de aquellos que digan, ay, pues yo del lodo voy a convertirlo en oro, de las piedras las voy a ordenar. Pues si acaso mandar, sí, pero todas las construcciones como los acueductos de Querétaro, de Morelia y otros, pues fueron a base de las manos indígenas. Y cuando la riqueza que venía de Filipinas y que llegaba a Acapulco pasaba a México y a Veracruz, y luego se robustecía con todo lo que venía de Sudamérica y de México, y vámonos a España, y los ingleses, pues de aquí soy, ¡pum!, se hacían de todo de la riqueza, que decían, pues el que tiene más saliva come más pinole. Y por 300 años asaltaron a los navíos españoles y los navíos portugueses. Pero ya las gentes de América ya no eran españoles, sino eran mexicanos, eran colombianos, eran venezolanos, eran brasileños. Ya no eran españoles ni portugueses, sino el puro membrete era de los países e Inglaterra vieron la posibilidad de que, dice, ya se nos independizaron los 3 estados de Estados Unidos, y le pusieron Estados Unidos de Norteamérica, 13 colonias. Dice, pero pues queda mucho territorio y que nos podemos adjudicar, porque el territorio está muy despoblado. A pesar de que había habido una orden del rey de España de que se colonizara toda la costa del Pacífico, sabiendo que los rusos podían emigrar, y de hecho lo hicieron. Entraron hasta Baja California, y allí en Baja California Norte hay una colonia que se llama la colonia de los rusos. Tal vez sea el Valle de Guadalupe o el Valle de Las Palmas, ahí en Baja California Norte, junto a Tecate, Tijuana y Ensenada. Por ahí esa zona que ahora es la región vitivinícola muy importante. Bueno, pues, pero volviendo a Iturbide y volviendo pues
a los hechos que nos atañen hasta 1821, porque el periodo a contar y a narrar y a ponerse, a ordenar un poco, ya es el periodo que parte a partir de 1821, porque España le dio la independencia a la Nueva España y a México se la dio hasta 1829. Reconoció que otro país de mexicanos, que fue cuando los últimos españoles que custodiaban San Juan de Ulúa y dicen que también en Acapulco, San Juan de Ulúa para proteger a Veracruz y en Acapulco La Roqueta, donde se refugiaron los últimos españoles después de que México se independizó. Y pues los españoles peninsulares y España en el continente europeo dijeron, pues esto ya está perdido, pero conocemos mucho de ese territorio y podemos exaltarle la codicia a los estadounidenses que no tienen tierra, y nosotros podemos aprovechar de que con el vasto conocimiento que tenemos logísticamente de cómo está de despoblado la Nueva España, hoy México, pues podemos decirles que a lo mejor hasta por un ligero moche, que sin que nadie se dé cuenta. Además, España le debía mucho dinero ya a los estadounidenses, de tal manera que pues esa es otra historia que más adelante se puede narrar. Pero como decían, de entre los 3 puntos que el lunes se trataron, que fue el comentario del debate que tuvieron los presidenciables que contienden a la presidencia de la República el 2 de junio de 2024, después de el allanamiento de la embajada mexicana en Ecuador y el pronunciamiento de Joe Biden, que le preguntan puras cosas que le acomoden y que no lo comprometan a nada. Los reporteros, pues me refiero, cadenas publicitarias que controla el gobierno. Pues sale una entrevista a Biden ahorita que está caliente lo de Ecuador, y Biden sí acepta las entrevistas con reporteros a modo y se pronuncia y no se compromete a nada. Y bueno, y pues así está la cosa. Y entre esos puntos que tratamos el lunes se vino un desliz a comentar la cuestión de la situación del Nuevo Mundo en la colonia y con el surgimiento del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide y la tragedia de Agustín de Iturbide en Tamaulipas. Y viene un periodo que se puede comentar ampliamente del abuso que se hizo por parte de España, que permitió, claro, pues los novohispanos se habían independizado de España, pues que se rasquen con sus uñas, decían seguramente desde España, y nosotros les vamos a picar la codicia a los estadounidenses que no tienen territorio y quieren llegar al Pacífico, del este al Pacífico, sin que nadie se interponga. Y empezaron desde 1800 a enviar barcos muy poderosos a las bahías de San Francisco, la bahía de Los Ángeles, la bahía de San Diego. Ahí estaban estacionados en el dulce farniente, y nomás predisponiéndose para que cuando llegara el momento, sopas, periscotes a los novohispanos y mexicanos de California les prometieron que los iban a respetar en su religión y en sus saberes, y más paloma, nada. Eso es un engaño.
y los engaños pues se pagan y se cuecen aparte. Y pues como digo, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y pues otros comentarios los dejamos para posteriormente.